Rectoría Académica para que pueda hacer la presentación de nuestra conferencista invitada. Buenas tardes, queridos estudiantes. Les damos la bienvenida a nuestro taller de finanzas personales con nuestra profesional Ángela Patricia Olaya Gómez, a quien le damos la bienvenida y a todo su equipo de trabajo. Ángela es líder en el ámbito financiero. En gestión empresarial y Perdón, no sé si soy yo, pero se está entrecortando y no escuché muy bien. bien. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ahora sí te estamos escuchando. Bueno, nuevamente voy a hacer la presentación de nuestra profesional, Ángela Patricia Olaya Gómez, quien es líder en el ámbito financiero y empresarial, más de 17 años de experiencia profesional. Es administradora de empresas, especialista en gerencia de proyectos y cuenta con un MBA en dirección empresarial y financiera. Ángela es CEO y cofundadora de la firma Olaya Gómez Consultores SAS, con más de 6 años de trayectoria en asesoría financiera a personas y organizaciones. Ha trabajado en bastantes entidades del sector financiero como bancos, fiduciarias, universidades, y hace 7 años se ha consolidado como conferencista y mentora en finanzas personales. Su misión es clara: transformar la relación de las personas con el dinero y a través de estrategias prácticas, educación financiera y un enfoque profundamente humano. Con su experiencia ha guiado a cientos de familias, emprendedores y profesionales a tomar decisiones más conscientes, eficientes y sostenibles en su vida financiera. Te damos la bienvenida y esperamos que este espacio sea de vital aprovechamiento para todos ustedes y que a nuestro final de nuestro taller, pues todas las dudas que ustedes les surjan puedan con ella hacer todo ese despeje. Gracias, Yasmin. Muy amable. Muy buenas tardes a todos. Honor, o voy a acompañarlo, espacio de compartir y hablar sobre dinero, algo que casi nunca hablamos. Hablamos sobre nuestro propio dinero. Nos enseñan mucho sobre manejar el dinero de empresas, organizaciones, digamos en la vida laboral, ¿verdad? Pero cuando hablamos de nuestro propio dinero, eh, aún es como un tabú, casi no lo conversamos. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de ello, un poco de ello. Vamos a hablar más allá del dinero. Vamos a hablar sobre el futuro, cómo construir ese futuro financiero que nos encantaría. Nuevamente, para mí es un honor estar hoy compartiendo con ustedes que son el futuro de este país. Próximamente serán quienes estarán liderando este gobierno, quienes estarán liderando los nuevos cambios, ¿cierto? Todo este tema climático, los nuevos desafíos que vienen, temas tecnológicos, y son ustedes a los cuales pues nos deben ese futuro que anhelamos hoy. Muy bien. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Más allá del dinero, construyendo un futuro financiero con propósito. Bueno, ¿qué será eso? Quiero que levanten aquí la mano, ¿cierto? Que hablemos, y los que están conectados, por favor, ahí alzar la manito. Es, ¿quiénes de ustedes ganan más o tienen ingresos a hoy adicionales, sea por alguna labor extra que estén realizando, sea por, no sé, algún extra en casa que les ayuden, que ganen 500.000 pesos a hoy? ¿Alguien? Listo. Más de, más de 800.000 pesos. Tampoco. Listo. Menos de, menos de 500.000 pesos. Listo. Eh, ok, aquí hay oportunidad para que los que estén conectados también hablen o escriban.
Listo. Entonces ahí para que estemos, no, digamos aquí como vamos a conversar un poco, ¿verdad? Entonces tienen la oportunidad de participar, escribir o interrumpirme y vamos hablando. Muy bien. Ahora les pregunto, aquellos que alzaron la mano porque tenemos cierto ingreso o digamos que tenemos la oportunidad de tener un mayor ingreso superior a 1 millón de pesos o demás, eh, ¿tienen presente en qué gastaron los últimos 50.000 pesos de esta semana, durante los últimos 2 semanas? ¿Tienen un poco claro en qué lo gastaron? Ténganlo ahí presente. Ahora bien, y si hablamos del mes pasado, ¿tenemos claro en qué utilizamos ese dinero? De pronto, tenemos claro si lo utilizamos, digamos, para nuestro tema estudiantil o nuestros compromisos, o si estamos pensando en un emprendimiento, si estamos direccionando esos recursos a qué. ¿Listo? Bueno, ¿qué ocurre cuando hablamos de esto? ¿Qué ocurre cuando hablamos de dinero? ¿Qué ocurre cuando decimos, bueno, qué hice esos recursos que tenía? Inclusive hoy. ¿Qué es lo común del latino y nosotros los colombianos? Es que difícilmente recordamos en qué los utilizamos, en qué los gasté. Difícilmente puedo reconocer en qué pude utilizar esos recursos, ¿sí? Esto lo denominamos nosotros los financieros como cuando perdemos de vista el dinero, como cuando no sabemos en qué lo gastamos. Y hay una razón de ser. Bueno, porque tal vez le restamos importancia al valor, digamos como son 50.000 pesos, son 10.000 pesos, 5.000, 3.000. A veces no le damos tanto valor porque digamos que lo puedo gastar rápidamente, lo puedo utilizar rápidamente, o por lo contrario, le doy exceso de valor a esos recursos y entonces me voy al otro extremo, ¿no? A cuidar mucho, mucho esos 5.000 pesos, esos 50.000, 20.000, 100.000, la cifra que sea. Bueno, entonces ahí es importante que podamos tener observación de nuestros propios recursos. ¿En dónde se van nuestros recursos? ¿A dónde los dirigimos? ¿Para qué los utilizamos? Cuando perdemos de vista el dinero, pues el dinero tiene la mala costumbre de desaparecer, ¿sí? Desaparece con mayor facilidad si dejo de verlo, si dejo de tener el control, si dejo de entender de qué se trata. Bien, aquí ya me hicieron una presentación, pero quiero contarles algo. O sea, ¿dónde nace mi idea de construir una firma consultora que hable sobre finanzas, que entienda un poco de qué se trata eh, el dinero propio, ¿cierto? Bueno, yo estuve como ustedes, estudiando, por supuesto, estudiando con ciertas dificultades, unas que tal vez podemos compartir y otras no tanto, ¿verdad? Pero en ese ejercicio tuve la oportunidad de trabajar. Cuando empezamos a trabajar, nuestros primeros ingresos, estos primeros ingresos que sentimos que, pues que como que nos podrían alcanzar para muchas cosas, ¿verdad? También nos enfrentamos a nuestros primeros créditos. Entonces nos dan tarjetas de crédito, nos dan facilidades y con este ejercicio pues entra un tema de endeudamiento, ¿sí? O esta situación que a veces no sabemos cómo controlar o cómo saber administrar, un tema de deuda, de crédito. Bueno, pues bien, entre esa situación, una vez, digamos, en labores, en actividad laboral, ¿cierto? Entré en esa situación y me vi me enfrenté, digamos, a una situación que ustedes se van a enfrentar posiblemente, que es cuando uno tiene un ingreso, lo pierde, sea porque tiene la oportunidad de cambiar de empleo o de actividad, o definitivamente esa empresa ya no requiere de nuestros recursos, ¿cierto? Y ahí nos enfrentamos a una situación de necesidad, de, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Si tengo ya compromisos, si tengo deudas y demás. Esta situación me cuestionó mucho que es una necesidad como del ciudadano común y a diferentes edades, ¿sí? Sea temprano desde estar desde, digamos, principios de universidad, finalizando universidad,
cuando ya estamos empleados, cuando tenemos familia, hogar o cuando nos acercamos a la pensión o un retiro. Nos podemos enfrentar a dificultades financieras. Y ahí nace la idea de crear una consultoría para enfrentar estos desafíos y entender y, digamos, como acompañar a cualquier persona para entender cómo puede manejar sus finanzas adecuadamente. Salir de lo que es sobrevivir a tener una vida próspera, ¿sí? Abundante o pensar en una tranquilidad financiera. Ustedes podrían asociar estas situaciones también en su hogar, o sea, padres, familia, primos y demás. Muy bien. Listo. Bueno, entonces, para entender un poco diferentes situaciones, entonces quisiera narrarles y contarles como una historia. O sea, ¿a qué nos enfrentamos o ustedes a qué se van a enfrentar una vez entren al tema productivo y a tener un activo y un ingreso? Pero quisiera que la contara su propia protagonista, o sea, que dé su propio testimonio. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Liliana García. Pues no sé por qué me puso como conejillo de Indias para que ustedes entendieran, muchachos, lo importante que es empezar a tener una vida financiera y un ahorro desde pequeños. Le voy a contar rápidamente mi historia. A la edad de ustedes, mi madre siempre me decía, por favor, ahorra, ahorra. Y yo le decía, no, ¿para qué? Yo tengo que gozar, tengo que parrandear, me encanta comprar las cosas. Y en efecto, hice esa, digamos, esa trayectoria. Solo gastaba, no ahorraba. Y hoy en día, que ya tengo hartos añitos, pienso, si yo hubiese hecho caso a mi madre de ahorrar desde ahora, como ustedes, tendría un Lamborghini o tendría un penthouse, seguramente, porque pues son muchos años que uno puede empezar a ahorrar con poco, porque es que uno dice, no, no puedo ahorrar porque es que tengo que ahorrar de 100.000 o 200.000 pesos. No, uno puede ahorrar desde 20.000, 10.000 pesos y créanme que en el tiempo van a, digamos, a tener su ahorro porque uno nunca piensa a la edad de ustedes que uno tiene un imprevisto, que puede tener un problema, que tienen su familia y necesitan ayudar a su familia y no saben cómo. Entonces, es hora de que ustedes tengan conciencia primero de ahorrar. Después de todo esto, pues seguían esa vida loca de gaste y gaste. ¿Y qué pasó? Claramente me endeudé terriblemente. Tengo un hijo y en ese momento, pues ya es grande, ya afortunadamente salió de todo, pero en ese momento mis gastos eran terribles, sobreendeudada, estaba en una situación apremiante que obviamente me estresaba y que decía, ahora cómo salgo de este trance tan terrible. Ya habían pasado muchos años y dije, no le paré bolas a mi mamá, ahora qué voy a hacer. En el camino me presentan a Ángela y obviamente yo renuente, yo decía, no, yo soy economista. Entonces, ¿qué economista dice? No, pues, yo sé manejar mis finanzas. Claramente no las sabía manejar, o sea, no tenía ni idea de manejar mi plata y recurro a ella para decirle, oye, ven, ayúdame porque financieramente estoy perdida. Pero en el momento que ella me dijo, ven, te ayudo y necesitas hacer cambios, pues yo dije, no, yo no voy a hacer ningún cambio, yo quiero seguir mi vida gastando, en ese momento parrandeaba, en ese momento pues compraba lo que yo quería. Cuando ella me dijo, mira, es hora de que o lo haces o no vas a tener ni siquiera pensión, no vas a tener nada. Entonces, como que en ese momento dije, sí, puede que sí pase. Entonces le dije, ven, ayúdame, colabórame para que yo pueda organizar mi vida financiera. Y en efecto, mi vida financiera era un fracaso, economista y todo, pero era total fracaso, un desorden completo. Estaba empezando con mi empresa, entonces mi empresa y la parte personal era un desastre. Cuando empezamos y cuando ella me dice, bueno, hay que hacer esto, 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 yo le dije, no, yo no voy a hacer eso. Y volvía como renuente a decir, no, yo no voy a hacer eso. Pero finalmente ese mismo pensar qué iba a hacer más adelante, que en ese momento yo dije, yo ni siquiera voy a pensionarme, no voy a tener apartamento, no voy a tener nada, porque no hice una construcción de patrimonio ni de capital, pues ya me tomé decisiones. Y cuando tomo la decisión, obviamente pues me va muy bien, juiciosamente hice todo lo que ella me explicó, lo que tenía que hacer en ese momento.
Y a partir de ese momento soy la mujer más feliz. Financieramente estoy bien, ahora viajo mucho, pues nos damos, digamos, esos viajes con mi hijo, lo puedo llevar, en fin. Y después de eso, pues yo le dije a Ángela, oye, yo tengo una empresa, le dije, ven, yo esa punta tan importante para la juventud y para las personas, para sus papás, para sus amigos, su familia, yo no tengo esa punta del negocio, ven y nos asociamos. Y hoy somos socias. Entonces, la experiencia es, chicos, por favor empiecen a ahorrar. Yo sé que la rumba es rica, me encanta todavía, a mi edad todavía me encanta, pero sí tienen que ser conscientes de que tienen que empezar a ahorrar. Hablaba contigo, ¿cómo es tu nombre? Luna. Por ejemplo, Luna me dice, quiero viajar. Luna, es el momento de empezar a ahorrar. Si quieres viajar, si quieren disfrutar el mundo, que tienen todo para hacerlo, por favor, digamos, el mensaje hoy es ahorren y tengan una vida financiera estable para que en su futuro, a la edad mía, no estén pensando qué voy a hacer de mi vida. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, gracias por escuchar y espero que les quede un poquito de esto. Gracias, Lili. Bien, quería pues, Lili no es mucho de hablar y demás, pero quería que les contara como realmente su propia historia. Para que entiendan y entendamos todos, reflexionemos un poco, que no es nada diferente a lo que nos puede estar pasando en casa, ¿cierto? Algún familiar, sus propios padres, tíos, que se encuentran en una situación de dificultad financiera o de estrés, lo llamamos nosotros como un estrés financiero, que no sabemos qué hacer o cómo utilizar esos recursos. También tenemos varias historias y testimonios, entre esos también traigo a colación, digamos ya hablando como de estudiantes, ¿verdad? Se acerca a nosotros una cliente, tiene su hija adolescente, está terminando diseño gráfico y tiene unos ingresos extra que digamos en sus horas y tiempos pues ha podido desarrollar lo que ha aprendido en la universidad. Sin embargo, ella tiene la sensación que su hija está un poquito estresada, no está como usualmente se comporta y demás. En ello, pues ella me dice que sería chévere que hablara a ver si de pronto es un tema de finanzas. Efectivamente hablo con Daniela y empiezo a implementar la metodología y lo que usualmente utilizamos nosotros para hacer, digamos, lo básico que requerimos para manejar muy bien nuestras finanzas. Que entendiendo la historia de Lili, pues ahí entramos como a entender qué estaba sucediendo, entender, digamos, dónde está la fuga de ese dinero, dónde está ese sentir, ese estrés, eso que no nos deja dormir. Y entendí que sí, Daniela le estaba ocurriendo eso. Tenía un estrés porque tenía 3 clientes, de los cuales hacía, digamos, unos contenidos puntuales de redes y demás, unos diseños interesantes, y por ello le estaban pagando. Pero resulta que pierde su cliente de mayor importancia, ¿sí? Ella alrededor estaba recibiendo como 800.000 pesos y ese cliente, tan solo ese cliente le estaba dando, creo que casi 550.000. Con esos ingresos, pues ella dispuso de comprar cosas, ¿no? De pagar plazo, de estar buscando una tarjeta de crédito, entonces solicitó tarjeta de crédito amparada y estaba como respondiendo sobre ello y demás, pero se estresó cuando pues dejó de recibir esos recursos, ¿no? Ahí entramos a hacer como un análisis realmente, porque como no es solo dinero, sino realmente es cómo me comporto yo con el dinero, realmente yo cómo entiendo el dinero y qué tanto le doy valor al dinero. Descubrimos que pues estaba realizando compras excesivas, ¿sí? O innecesarias. Estaba teniendo unas suscripciones que al final no utilizaba, ¿sí? Aplicaciones que se descargan, pero al final como que no le doy uso finalmente a esa aplicación o a esa suscripción. Utilizaba, digamos, lo que conocemos Uber, Didi, entonces se transportaba en este tipo de plataformas, eso pues incrementaba como estos costos, pero como tenía esos ingresos, pues digamos que podía hacerlo, ¿no?
excesos de temas de domicilio y demás. Cuando hacemos el ejercicio y decimos, bueno, sumemos qué tanto está gastando en eso, qué tantos esos gastos a los que llamamos como mínimos gastos o lo que ustedes conocen como gastos hormiga o bueno, esos que le restamos un poco de importancia, lo que les decía, como de 10.000, 5.000, 15.000 pesos, pues uno como que le resta importancia en qué me lo gasto. Muy bien. Sobre esos recursos, más o menos ella está utilizando 427.000 pesos. ¿Sí? Estaba gastando 427.000. Cuando ya no tenía esos recursos, pues entra el estrés porque esos recursos se convirtieron pues como en deuda, ¿no? En no tener cómo pagarlos. ¿Qué es lo que usualmente pasa en cualquier situación de, digamos que nos encontremos y nos enfrentemos financieramente, como bien contaba Lili? 427.000 pesos y venía trabajando hace un año. Si multiplicamos 427.000 o 430.000 pesos por 12, ¿esto cuánto nos daría? ¿Alguien de pronto? 427 por 12, 427.000 por 12. No, creo que menos. 27, 427.000. ¿Sí? ¿5 millones? Listo. 5.124.000. Vaya. Ahora bien, si le dije, Daniela, si hoy te dijera que tienes esos 5.127.000, ¿sí? 124.000. ¿Qué pasaría? ¿Qué sensación hay si tienen eso hoy en la cuenta? Y si ustedes lo adaptan a ustedes mismos, no son 400, son 100.000, son 500.000 que estoy utilizando en esas pequeñas actividades, ¿cuánto sería? Entonces, redondeemos esa cifra, 5 millones. Entonces, Daniel, ¿qué haría con esos 5 millones? ¿No? ¿Qué pasaría si tuvieras esos 5 millones? Entonces, ¿qué harías? ¿Cuál? Perdón, se les fue el audio y no los estamos escuchando. A ver, intenta nuevamente porque se escuchó como entrecortada la última parte. Ahí me escucha. Ahí te escucho. Bueno, voy a pegar como más mi- Y vamos. Cuando hablando con Daniela, decimos, bueno, tienes 5 millones en la cuenta, ¿qué harías con esos 5 millones? ¿Qué harías? ¿Listo? Entonces pensemos. Respuestas de Daniela. Bueno, 5 millones, pues me gustaría ir de viaje. Sí, me gustaría vacaciones. Me gustaría cambiar mi televisor. Me gustaría, pues digamos, como comprar ropa, ¿cierto? Comprar ropa. Fueron 3 de algunas de las respuestas que me dio, pero ustedes piensen cuáles. Muy bien. Ahora bien, ya no tiene los 5 millones porque los gastó en esto. ¿Qué es eso? Consumo 100%, ¿no? Consumo. Cuando hablamos de compras de consumo, es que al final yo no tengo cómo retribuir o cómo tener otro activo en función a eso, ¿verdad? Ahora bien, ella estaba un poco, digamos, como rebelde, un poco tensa también como en la conversación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dinero o cuando ustedes conversan con sus papás de dinero, no es tan chévere, ¿no? O a menos que digan que están súper bien o a menos que digan que están súper mal. ¿Sí? Es como la única, de pronto, oportunidad que tenemos de conversar. De lo demás, casi que no conversamos en casa. Entonces, muy bien. Entonces, Daniel estaba en ese ejercicio y me dijo, no, es que yo sé de finanzas. Yo pues sigo redes sociales, yo
bajé unas aplicaciones para hacer unas inversiones, estuve viendo videos de criptomoneda, ¿no? y, y yo entiendo de qué se trata. Ok, entonces vámonos con otras preguntas. ¿Sabemos qué es un activo y un pasivo? Listo. Respuesta sencilla, pues sí, efectivamente me dijo Daniela. Activo es algo que me genera como ingreso al bolsillo, pasivo es algo que pues es una salida, como lo llamamos, un gasto, un pago, deuda, ¿sí? Que requiere sacar de mis esfuerzos ese compromiso. Muy bien. Ahora, si estamos hablando em, de inversión, ¿sabemos qué es una inversión? Listo. ¿Sabes qué es una inversión? Bueno, Daniela no lo sabía mucho. Había entendido un poco de criptomonedas y demás, pero plataformas que había descargado, muchas de ellas, pues tampoco tenían ningún tipo de inversión, ni tanto del sector seguro, ni del ese que es un poco más arriesgado, ¿sí? ¿Qué es el más arriesgado? Cualquier entidad que genera una inversión, pero que no está vigilada por el Estado, ¿sí? ¿Quiénes vigilan estas entidades? La Superfinanciera de Colombia. ¿Listo? O super sociedades si estamos hablando de cooperativas. Muy bien. Entonces, tampoco tenía ninguna inversión. Sin embargo, hay curiosidad en lo que es el tema financiero, pero lastimosamente no tenemos como una guía. Y cuando, nuevamente retomando, hicimos la pregunta de qué haría con esos 5 millones de pesos, su respuesta sigue siendo ¿qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué vienen ahí? Pues consumismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con lo que entendí que es activo y que es pasivo? ¿Sí? ¿Dónde están mis compras que estoy realizando para que me generen algún tipo de ingreso? No, nos quedamos un poco con la teoría. Y ahí es donde tiene mucho sentido el ejercicio que nosotros realizamos desde ADUX, que es acompañar, entender estas decisiones, de acuerdo a la situación de cada uno, qué decisión debe tomar con respecto al dinero. Entonces, muy bien. Cuando hablamos de que tenemos 5 millones y le dije, Daniela, qué bueno sería que no hubiera gastado en esas cositas y hoy pudiera decir que tiene 5 millones, ¿verdad? Ahora, si pensamos en ¿para qué voy a utilizar ese dinero? Ahí nos enfrentamos a lo que decimos que es un propósito. Cuando no tenemos un propósito, es decir, ¿para qué voy a utilizar esos recursos? Y si hablamos de la vida propia, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cierto? Pues este dinero que no le estoy prestando total atención, pues es muy fácil que se disuelva, que se pierda, que no exista, ¿cierto? Y si no tengo ese propósito más claro, pues difícilmente me acerco a ello. Cuando hablamos de propósito, nos acercamos como a esto que estamos hablando de metas, de sueños, realmente qué queremos, ¿sí? ¿En qué estamos soñando? ¿En qué queremos? Ustedes tienen una gran oportunidad a hoy que quizás nosotros no tuvimos y es conversar de dinero y es el tiempo, ¿sí? Ganar tiempo. Nosotros cometimos varios errores, en particular yo, en el sentido, uno, por ejemplo, de carreras. Intenté primero como 2 o 3 carreras antes de definitivamente decidirme por la que me encantaba. Y ese tiempo es valioso en el sentido de tomar decisiones. Ahora bien, si yo encuentro mi propósito tempranamente, pues, ¿qué gano? ¿Diferencia con los otros, con mi compañero? Claro, en que tengo claro hacia dónde voy. Si yo no tengo claro hacia dónde voy, es como tomar un taxi y no decir para dónde voy. O el taxista se queda quieto o arranca y no sabemos para dónde nos va a llevar. Tal cual. Entonces, cuando entiendes el propósito de tu dinero, dejas de sobrevivir y comienzas a construir. Eso es lo que quiero con ustedes, que entiendan hoy. ¿Cuál será el propósito de vida? Y sobre ese propósito de vida, ¿cuáles serán mis propósitos financieros? ¿Qué propósito financiero yo tendré? Algo ayuda a un ejercicio que me gusta siempre decirlo y es, si ustedes a hoy, como son, su personalidad,
dónde viven, cómo se comportan, los conocimientos que tienen a hoy, tal cual, eso no cambia. Pero lo que sí va a cambiar, digamos mañana, haciendo el ejercicio imaginario, es que ustedes no tienen ningún problema en el tema de dinero. Es decir, ustedes mañana se levantan y no tienen ningún límite de dinero. O sea, no pasa nada. En su cuenta hay bastante dinero. ¿Cuánto? El que quiera. No tienen problema de dinero. Ahora la pregunta es, ¿qué harían? ¿A qué se dedicarían? ¿Se levantarían y harían qué? ¿Qué harían? Cuando lo piensan bien y reflexionan, ahí podrán encontrar propósitos de vida. Ahí podrán descubrir exactamente qué es lo que a ustedes les gusta, a qué se quieren enfrentar, qué quieren vivir. ¿Mm? Y cuando encuentren esos propósitos, encontrarán los propósitos financieros. Si a mí lo que más me gusta es viajar o adquirir conocimientos, pues entonces mi propósito financiero debe estar muy atado a eso. Es decir, que yo me debo acercar a qué necesito para viajar. ¿Sí? Uno será plata, ¿sí? Recursos, dinero. ¿Qué más necesito? Pues hacer una ruta, un mapa a donde quiero ir, necesito algún idioma, un idioma, visa, papeles, documentos, ¿qué necesito? Y ahí nos vamos acercando a realmente a ese propósito que quiero. Y eso lo ato siempre al dinero. El dinero no es esto que nos hace feliz y que nos hace sentir muy bien si tengo mucho o poco. Es más un instrumento, es la herramienta que puedo, si la utilizo muy bien, logro hacer lo que en verdad quiero. Entonces, si ustedes con esa dificultad y mañana se levantan y quieren seguir estudiando lo mismo, ¿qué quieren hacer? Compartir con su familia. ¿A qué le dan valor realmente? A la salud, a su familia, a sus amigos, a eso que aman, que es su carrera, que aman las mascotas, que quieren, no sé, aprender otras habilidades. em, Todas estas cosas adicionales al tema académico, ahí están involucradas. ¿Y qué necesitan? Recursos. Pero ¿qué más necesitan más que recursos? Es definir exactamente cuál es su propósito. ¿Listo? Vamos a determinar cuál es su propósito realmente. Cuando hablamos de propósitos y hablamos de qué es lo que yo quiero, ¿sí? Como definir, entender, determinar, pues nos enfrentamos como digamos, esto se llaman como mentiras, como limitantes, como restricciones, que muchas veces son mentales, ¿sí? Y aquí hay tres grandes limitantes. Entonces, cuando hablo de dinero y quiero acercarme, es que a mí me encantaría viajar, ¿qué pensamiento viene posterior? Nada, imposible. No puedo, tendría que tener mucha plata, ¿no? No, todavía me falta terminar mi carrera, todavía me falta tal cosa, aún vivo con mis papás. Entonces, y empieza este saboteo mental de que no soy capaz de, ¿sí? Ojo con eso. Entre esos saboteos, pues están estos tres grandes que son en temas financieros. ¿Necesito ganar más para estar mejor financieramente? Bueno, esto no es así, ¿listo? No es cierto. No necesariamente yo tengo que ganar más para sentirme que estoy bien financieramente. Ahí la diferencia es qué hago con esos recursos para sentirme bien financieramente. Si yo administro muy bien 1.000.000 de pesos, lograré administrar muy bien 10, 20, ¿sí? Los recursos que necesite. ¿Por qué tampoco no es cierto? Si a hoy ustedes, los que me dijeron que ganaban 500, 600 o menos, ¿sí? Si les dijera, bueno, van a empezar a ganar el doble, ¿sí? A partir de mañana van a ganar el doble. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con ese excedente, con ese adicional? El latino común, ¿cierto? O lo que sucede usualmente y que por ello pues
no tenemos como el progreso financiero que necesitamos o que nos gustaría. Y es que le buscamos un gasto. Le buscamos en dónde, o sea, si ya ganó el doble, bueno, pues me voy a cambiar de zapatos, voy a comprar, voy a estrenar. Si ya ganó el doble, pues ya es hora de cambiar mi celular o de, ¿cierto? Y nos vamos al mundo de compra, compra, compra. Y poco al mundo de ahorro, inversión, comprar para mi propio, digamos, actividad, mi propio entendimiento, invertir en universidad, en temas académicos, en cursos. Entonces, si no es ese pensamiento, entonces al final mi crisis y mi necesidad financiera pues va a seguir la misma. Eso no me va a generar tranquilidad. Con el segundo, ¿los ricos son tacaños y por eso ahorran tanto? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad o mentira? ¿Qué dicen? ¿Tú qué dices? ¿Qué no? Falso. Listo. ¿Por qué será falso? ¿Los ricos no ahorran o no son tacaños? Listo, gastan dependiendo de lo que ganan. Sí, puede ser, es verdad. Y nosotros clasificamos uno, pues, ¿qué es ser rico, no? Pues no sé, cada uno tiene un pensamiento de qué es ser una persona rico o abundante. Lo otro, entonces, nos vamos como a prejuicios. Y castigamos un poco a esas personas en tema de que son tacaños porque no invierten o no compran o etcétera, etcétera. O aún así, sin ser ricos, castigamos a la persona que no quiso participar en esta actividad, no quiso comprar, no quiso pagar tanto, ¿cierto? O ir a almorzar con nosotros y pagar de esta u otra forma. Entonces denominamos tacañez. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, digamos, de la abundancia a una persona próspera? Más bien ahí iría en el tema del propósito. Si yo me limito en una compra, debo saber por qué lo hago, ¿sí? ¿Para qué lo estoy haciendo? Entonces, si mi propósito es un gran viaje en julio, en abril, en diciembre, en la fecha que ustedes consideren, si yo quiero darme ese gran viaje en un año, en dos, eh, pues yo puedo restringir gastos que para mí no son importantes, porque lo importante es que yo estoy acumulando unos recursos para realmente acercarme al propósito que quiero, que es el viaje. Entonces, alrededor pueden notar y me pueden juzgar de que soy tacaño, pero en realidad no es así. Tengo una compra con intención. Si esto que estoy comprando me acerca a mi propósito, bien. Si esto que tengo la opción de comprar me aleja o realmente no me aporta a mi propósito, pues no lo hago. Y esto no me debe hacer sentir ni mal, ni sentirme juzgado por la sociedad, por mi entorno, por quien esté a mi alrededor. No, yo tengo mi propósito y mi objetivo súper claro y por ende mis compras son inteligentes. Mi ahorro es aún más inteligente, ¿sí? Pero si yo no tengo claro ese propósito, difícilmente voy a tomar buenas decisiones en el camino, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan su primer ingreso laboral, su fuente principal, pues ahí es donde van a empezar aún más fuerte como estas decisiones, ¿no? Las finanzas personales son muy complicadas. Es un limitante, ¿sí? Y es muy usual. ¿Qué genera esto? Que entonces tal vez las pierdo de vista, les resto importancia. Como son tan complicadas, o pues decir, como los números son tan complicados, pues yo o no estudio eso, o no pregunto eso, o no indago nada, o pierde como esa importancia. Entonces, es más interés que realmente que sean complicadas. ¿Listo? Y esto va en función a lo que ustedes desean. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué les traigo hoy? Un sistema, 4 pasos importantes para ustedes empezar a manejar su dinero. ¿Listo? Estos 4 pasos pueden
socializarlos en casa, mirar y revisar en casa a mis papás cómo están manejando el dinero y cómo lo podrían, pues digamos, administrar mejor. O qué chévere sería que ustedes pudieran dar un consejo eficiente en casa. Muy bien. Y ténganlo presente cuando ustedes ya inicien y puedan tener unos recursos importantes. Muy bien. Es un sistema. ¿Qué es un sistema? Entonces, un sistema es un paso a paso. Es crear mi propia estrategia. Esta es una estrategia muy básica, 4 pasos principales, pero a medida que ustedes van avanzando, pues este sistema va mejorando, este sistema va teniendo un dinamismo. Entonces hoy les traigo estos 4 pasos que son esenciales para que avancemos. El primero, del cual ya hablamos, que es el propósito. ¿Listo? ¿Para qué quiero utilizar los recursos, el dinero? ¿Para qué? Átenlo al propósito de vida, átenlo a que ustedes, ¿qué quieren realmente en la vida? O sea, la vida no puede ser solo trabajar, casa, conversar algo con familia, algunos amigos, si al caso comprar un carrito, de pronto un apartamento y ya. Bueno, si eso es lo que desean, está bien, no soy nadie para juzgarlos, ¿verdad? Pero ténganlo claro, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué quieren? Bien, claridad. El segundo paso es claridad. ¿A qué nos referimos con claridad? Recuerdan que al comienzo les dije, bueno, si perdemos de vista lo que es nuestro dinero, pues con mayor facilidad se va a, digamos, se va a utilizar y gastar sin ningún sentido, sin entender por qué o para qué, ¿cierto? Entonces, y para que no sea tan complicado, esto es un tema también como de tener unas cifras claras, unos números claros. Aquí traigo 3, hay más números que deberíamos tener claros de nuestras finanzas, pero por ahora esto es lo más básico. Muy bien, yo debería saber y calcular mis ingresos menos mi ahorro menos mis gastos. ¿Esto cuánto me queda? ¿Listo? En casa pueden preguntar eso. Mamá, usted o papá, tienen ingresos tanto, ustedes pagan tanto, y al mes cuánto tienen, cuánto les queda. No, menos tanto, ¿sí? En rojo. En verde, ahorro, no, solo ingreso menos gasto. No, ahorro no estamos ahorrando. ¿Listo? Entonces serían cifras chéveres y conversación en casa. ¿Qué hay que tener? Muy bien, el segundo es precio. El precio lo divido por mis ingresos. Si yo quiero comprar una nueva prenda, si yo quiero comprar un nuevo tema tecnológico, eso lo divido bajo el ingreso que yo tengo mensual. ¿Qué me da eso? Simplemente me dice el tiempo que yo voy a tardar o el tiempo que yo necesito trabajar para pagar esa compra. ¿Sí? Lo debemos entender de esa forma. Si yo compro, y es lo mismo que cuando compramos a crédito, tarjeta de crédito, si yo compro algo a tarjeta de crédito y lo mando a 36 meses, ¿cierto? Si realmente yo eso lo calculo en función a mis ingresos, ¿yo cuánto tardo pagando ese producto? ¿Cuánto tiempo de esfuerzo físico, ¿sí? Tiempo, dedicación, me requiere hacer esa compra? Es una cifra que me genera claridad. ¿Por qué le decimos y por qué lo denomino como claridad? Porque si yo entiendo muy bien eso, voy a tomar decisiones. Si para mí es muy claro cuánto esfuerzo requiere eso, pues va a ser más claro de tomar una decisión si lo compro o no lo compro. Ahorros. ¿Cuánto he ahorrado en el transcurso de un año, de 6 meses, de 3 meses? Y esos ahorros, ¿qué rendimiento me ha generado? Es decir, si lo convertí en una inversión o no. O por lo contrario, estos 3 cifras a mí me da 0. Pues es una alerta. Yo debería hacer algo, ¿no? Debo entender por qué tengo 0. ¿Listo? Y como estos otros números que debería conocer financieramente, pero realmente los más importantes a hoy para iniciar con mis finanzas son estos, que me determina en dónde estoy, ¿sí? ¿Desde dónde inicio? ¿Desde 0? Ok, desde 0 entonces voy a mejorar esas cifras. O ya tengo algo y lo que quiero es
recuperar mi bienestar, porque en vez de 0 tengo menos 10, menos 20. Entonces vamos a mejorar. Muy bien. Ahora, entendiendo esto, entonces decimos un ejercicio sencillo. Si ustedes a hoy empezaran con un ahorro de 200.000 pesos mes a mes, juiciosos, a hoy, durante 10 años, que parecen mucho, pero al final, créanme, pasan muy rápido. Entonces, hoy ustedes tienen aproximadamente, no sé, 20 años máximo, 22, 25, 10 años serían 30, ¿cierto? A la edad de 30, 35. Muy bien. Una cifra de 200.000 pesos no es tan alto a hoy y en el tiempo sería menos. ¿Por qué? Porque el valor del dinero en el tiempo pierde valor. El dinero en el tiempo pierde valor, ¿cierto? No es lo mismo que decimos, hace un año tenía, no sé, estos mismos 200.000 pesos que me alcanzaba para comprar, ¿qué podemos comprar con 200.000 pesos? No sé, cierta prenda, digamos para nosotros como unos zapatos, una blusa, una chaqueta que nos encanta, ¿cierto? Pero si hoy vamos a comprar esa misma chaqueta con esos 200.000 pesos, seguramente ya no vale 200. Va a costar 220, 230. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, pues el dinero va perdiendo valor si lo dejo quieto. ¿Listo? Lo que quiere decir que si a hoy puedo ahorrar 200.000 pesos y el salario mínimo está como en 1.400.000 y en el próximo año, o si hablamos de 5 años, pues el salario mínimo va a ser mayor, lo que quiere decir es que esos 200 va a ser más fácil ahorrarlos. ¿Sí? Entonces, si los ahorro constantemente durante 10 años, mensualmente, eso quiere decir que son 10 años, son 120 meses. Si multiplicamos 200 por 120 meses, ¿cuánto nos da? Multipliquemos. Es decir, yo ahorro 200.000 pesos durante 120 meses. 120 meses son 10 años. ¿Qué cifra nos da? 24 millones. Listo, 24 millones. Pero si esos mismos 200 los ahorro de esa forma, pero le gano un interés, es decir, genero una inversión de 200.000 pesos, la dejo ahí quieta, 200, 200, 200. Al final, teniendo una rentabilidad, digamos a hoy que podemos estar hablando de rentabilidades entre el 8 y el 12% en un tema de portafolios o lo más sencillo que hay, una inversión de CDT, que ustedes a hoy ya podrían hacer una inversión en CDT, iniciar ese ahorro con esa posible rentabilidad, una rentabilidad razonable, promedio y digamos como estándar, al final tendrían 41.231.000. 41.231.000, así que ahorramos con intereses, a eso es a lo que le llamamos intereses compuestos, ¿sí? Es decir, que yo gano interés sobre el interés. Si yo gano unos rendimientos sobre esos recursos que generé, a esos rendimientos le voy a seguir ganando más rendimientos, más rendimientos. Entonces no hay cifra pequeña cuando hablamos de inversión o cuando hablamos de ahorro. ¿Qué sí es lo importante? El tiempo. Entonces mi consejo es empiecen desde ya. Porque si tan solo fueran 200, pero a medida que va a pasar el tiempo, ustedes pueden ahorrar más, 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 más. Entonces la cifra no van a ser 40, sino 100 millones, 200 millones. ¿Y qué harían ustedes con 200 millones dentro de 10 años? ¿Qué les generaría eso? Libertad de decidir qué quieren hacer, dónde quieren viajar, si quieren colocar una empresa, un tema de emprendimiento, su propia idea desarrollada. ¿Sí? Es una posición mejor. Pero la única forma de hacerlo es con dedicación, disciplina, que sería el siguiente paso, ¿no? Vamos a ver. Entonces, dijimos, tengo un propósito de ese dinero, tengo razones para hacerlo, ¿verdad? Pero tengo que priorizar. Cuando hablamos de priorizar,
esto es como un esquema básico de cómo debería organizar mi dinero. ¿Listo? Hay varios esquemas, pero este es el que yo siempre aconsejo. Este es propio. Entonces yo digo, ay, vean, utilicen mínimo el 20% para ahorrar, un 10% para dar agradecimiento, servir a otro, ayudar a otro. ¿Listo? El 10%. Usualmente cuando hablamos de dinero siempre hablamos, bueno, yo manejo muy bien mi dinero, o sea, como que lo organizo muy bien, pero no hablo de dar y brindar y ayudar y prestar servicio. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan presente. Lo otro es temas de deseo y necesidades básicas, pero a medida que ustedes van ingresando en este tema de utilizar los recursos, pues van a entender qué tan chévere va de esos porcentajes o no. Averigüen en casa qué tan chévere están esos porcentajes. La parte de endeudamiento, ¿tenemos más de eso o no? Muy bien. La diferencia entre quienes prosperan financieramente y quienes solo sobreviven, ¿qué es? En este ejercicio de los 4 pasos, la diferencia es la disciplina. Es decir, qué tan persistente soy de considerar, qué tan persistente soy de acercarme a mi propósito, qué tan disciplinado soy para generar ese ahorro, ¿sí? Que no sea la inmediatez, que es lo que usualmente ocurre. Entonces yo ahorro para dentro de los próximos 3 meses y ya, de pronto ya diciembre, ya llega diciembre, hay que utilizar esos recursos. Se presenta la primera necesidad y yo ya tomo esos recursos. Entonces, ojo, no, es lograr esa disciplina. ¿Listo? Ese sería como el adicional. ¿Qué traigo hoy? Compromisos importantes para que lo logren, porque a veces nuestras charlas o usualmente cualquier charla es, tomo una información importante, me hace reflexionar muchas cosas, salgo con cierta motivación, pero al actuar, la acción se pierde. ¿Listo? Nos perdemos. Entonces a mí me gusta dejar unos compromisos chéveres para que ustedes se lleven a casa y piensen, listo, vamos a hacerlo. De lo contrario, si ustedes no quieren mejorar su situación actual financiera o de vida, no hay otra forma que hacerlo que es ahorrar y pasar por estos pasos, ¿sí? De lo contrario, si siguen, digamos, quietos, sin organizarse financiera y demás, su resultado no va a ser diferente. ¿Listo? No va a ser diferente. Muy bien, compromisos. El primero, en los próximos 10 días, anoten, escriban en qué utilizan su dinero. Poco o mucho, el dinero que tengan. No tienen dinero, bueno, entonces hagan el ejercicio en casa con su familiar. Bien, ¿en qué lo utilizan? Anoten todo en un cuaderno, en su celular, en el computador, donde quieran, pero anoten exactamente. ¿Qué van a encontrar? Que con ese ejercicio van a saber en qué están gastando su dinero, en qué, digamos, en dónde se está yendo con mayor cantidad ese dinero. En los siguientes 15 días, a partir de hoy, definan sus propósitos. ¿Cuántos? 3. 3 es el ideal. 3 propósitos financieros, ¿listo? Que les gustaría tener para cumplir dentro de 1 año, dentro de 3 años y dentro de 5 años. En los próximos 90 días, ¿qué van a hacer a partir de hoy? Aplicar los 4 pasos que hablamos hoy. Esta metodología que existe, que funciona, que ya lo hablamos ya lo escucharon de Liliana, funciona y pueden estar en otra situación dentro de 3 meses. De lo contrario, pues estarían en el mismo punto. Ok, ¿cómo lo ven? ¿Fácil? Sí, sí, es fácil. Si lo pensaron que no es tan fácil, recuerden, son esos limitantes mentales que son los primeros que nos sabotean como esa energía inicial. Muy bien. Para terminar, a ver, estamos hablando de que tal vez es una situación ajena a nosotros, ¿será? Que tal vez es una situación que le pasa a otra familia y no a mí, que tal vez es una situación que se escucha, pero esto no me va a pasar a mí porque yo lo tengo claro, yo ya sé qué voy a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, aquí traigo unas cifras de cómo están algunos de los países más cercanos a nosotros. Entonces, acá nos dicen, el 27% del ingreso mensual de una familia peruana se destina al pago de los créditos. O sea, ¿recuerdan los porcentajes anteriores? Listo, entonces este ya está por encima de esos porcentajes. El 27% estamos utilizando para pagar créditos. No es una cifra tan mala, pero
pues digamos que en Latinoamérica hay uso de créditos, hay tema de endeudamiento. El 54% de los hogares en Ecuador mantienen al menos una deuda activa y el 31% ha utilizado crédito para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud o educación. Es decir, ¿qué podría estar ocurriendo ahí? Que con una tarjeta de crédito estamos haciendo mercado, que con una tarjeta de crédito estoy haciendo un avance para pagar los servicios públicos de la casa. ¿Listo? Financieramente no es un hábito adecuado, no está bien, no es lo mejor que deberíamos hacer, ¿listo? Porque no puedo utilizar crédito para pagar mis necesidades básicas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una alerta en lo que yo estoy utilizando, cómo estoy utilizando el dinero. O mis ingresos no son suficientes para el estilo de vida que estoy llevando. Entonces debo corregir alguno de los dos. A mí no me gusta decir que cambien su estilo de vida. Lo que me gusta es que se motiven a tener mayores ingresos o diferentes fuentes de ingresos. Pero ese extra que utilicen, pues que les llega, lo puedan utilizar en temas de ahorro y bienestar. Muy bien, el 72% de los colombianos en edad laboral no están cotizando activamente para su pensión. Aquí tenemos una crisis importante, que es todo el tema de pensiones, ¿sí? Ahora ustedes deben pensar en cómo se van a pensionar. Hay un tema que es el Estado, entonces no podemos depender 100% del Estado. Para no depender 100% del Estado, yo debo prepararme para ello. Entonces, si mis ahorros y mi inversión es más importante y sé dónde ahorrar para ganar mayor rentabilidad, pues tal vez yo no necesito que el Estado me pensione. Será algo muy pequeño que el Estado me pueda dar, pero yo para mi estilo de vida y demás, yo necesito unos ingresos superiores. Entonces yo preparo mi propio retiro, ¿sí? Yo planeo mi retiro. Ahora bien, mujeres nos pensionamos a los 57 años, hombres a los 62 años. ¿A ustedes les gustaría a hoy trabajar hasta los 62 años? No, ¿verdad? ¿A ustedes, chicas, les gustaría trabajar hasta los 57 años? Tampoco, ¿no? Exacto, ¿sí? Lo que quiere decir es que si yo me preparo muy bien, yo me podría retirar mucho antes. ¿A qué edad? A la edad que yo quiera, ¿cierto? Pero dependerá de mis ahorros y cómo administre mis recursos. De lo contrario, no sucederá. De lo contrario, estaré esperando a ver el Estado. ¿Qué me responde? ¿Con qué voy a contar del Estado? Sí y solo sí cotizo. Sí y solo sí si tengo empleos formales donde pueda cotizar o si soy independiente debería cotizar siempre. ¿Listo? El 72% de los colombianos no lo está haciendo. Bien, 34% de los hogares colombianos destina más del 4% de sus ingresos al pago de deudas, lo que es sobreendeudamiento. Entonces, si arriba los peruanos están utilizando el 27%, nosotros estamos en el 34-40, ¿no? Es decir que efectivamente cuando estamos hablando más del 35% en pagar de mis propios ingresos solo para créditos, yo ya estoy hablando que estoy en un sobreendeudamiento. ¿Listo? Son cifras chéveres que pueden hoy poder consultar en casa. Bueno, usted de todo, de su ingreso, ¿cuánto destina para pagar créditos? ¿Cierto? ¿Y qué se utilizó? ¿Para qué se utilizaron esos créditos? ¿Listo? Pero entonces el ideal es estar menos del 30% para pagar créditos. Son cifras de las cuales no estamos ajenos, porque estamos hablando de Colombia, de Perú y de Ecuador. ¿Listo? Este tema de la economía y del dinero no es solamente en casa o nosotros, es un tema que nos pega globalmente, ¿sí? Las últimas noticias de Trump, ¿será que nos afecta? ¿Será que este tema que está diciendo que de pronto nos castiga con temas arancelarios, que va a quitar ayuda de las fuerzas militares? ¿Qué creen? Como yo estudio, no sé, diseño gráfico, tal vez eso no me afecta. Bueno, sí,
Todas estas noticias nos afectan porque al final es nuestro bolsillo, al final esto afectará si voy a conseguir empleo o no, esto afectará si me van a pagar bien o no, esto implica que en el hogar vamos a tener ingresos importantes o por lo contrario, vamos a entrar en una crisis financiera y qué quiere decir que deberíamos tener recursos importantes de ahorro en casa, ¿sí? Porque los ahorros son para nuestros propósitos y entre esos seguramente está nuestro bienestar y salud. Es decir, que si nos encontramos en una crisis importante, pues sería muy chévere tener unos recursos que nos puedan respaldar en esa situación. Bien, eso era lo que quería conversar hoy con ustedes, traer a colación, digamos, como unos tips y una parte básica del paso a paso, de los 4 pasos que deberíamos hacer y demás. Y traigo una frase interesante para ustedes para que se lleven en casa, interioricen y recuerden. O sea, no se queden como con ese pequeño, ese gran porcentaje de charlas y demás, de recibir una información, pero al final no actuar. La diferencia está en actuar. Ustedes están construyendo su futuro hoy, no mañana ni dentro de un año, ¿verdad? Hoy. Lo que quiere decir es que cada gasto o ahorro que realicen hoy, pues a la final será el aporte a ese tipo de vida que yo quiero tener más adelante, ¿sí? Que quiero tener a mi futuro. ¿Cuándo? ¿A qué edad ustedes quieren estar súper bien financieramente? Para ayudar a familia, para crecer como ser humano, para crecer en familia, para, bueno, en fin, aportar. Siempre tenemos a alguien en casa que no esté tan chévere financieramente. Siempre hay alguien en el hogar. Y si no encuentran un familiar que no está tan chévere, pues seguramente el familiar, pues somos nosotros, ¿no? Eres tú. Eres tú el que está necesitando ayuda. Listo, muy bien. Eh, Así que, ¿qué vida van a elegir? ¿Esta estresante financieramente o una que ya aprendieron hoy y vamos a tomar mejores decisiones financieras? Listo, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. No sé, tenemos un poquito de tiempo, 3 minuticos, 5 minuticos. Me gustaría que hicieran alguna pregunta puntual. Oye, ¿qué pasaría si en mi casa tal cosa? No sé. Alguna pregunta, inquietud que tengan. Y, ven, yo pensé que nos ibas a explicar qué era. No sé, tranquilos, pregunten. Aprovechen y pregunten. Afortunadamente, pues en este tema de asesorar a personas naturales y a empresas, en personas naturales, pues uno descubre y hemos conocido diferentes historias y hemos podido aportar mucho y aprender también. Adelante. ¿Tienes curiosidad de saber cuánto ganamos? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Listo. Gracias. Cuando realizamos ese tipo de preguntas y de conocer el estado financiero de otra persona, ¿cierto? Quisieran, digamos, para que te reflexiones un poco o se reflexionen, al final, ¿por qué? ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, si es para compararme, si es para llegar a, ¿cierto? Si es porque me gustaría tener cierta cantidad de ingreso para avanzar o para no avanzar, o porque sentiría que podría hacer un juzgamiento, ¿cierto? De qué sería bueno o qué sería malo, qué sería próspero o no, ¿cierto? Al final es subjetivo, ¿bien? Al final es subjetivo, pero nuevamente, ¿qué te acercaría a tu propósito para conocer el bienestar y digamos, el estado financiero de otra persona o de una compañía? ¿Listo? Cuando conocemos el bienestar o situación de otra persona, ¿cierto? A ver, esto nos podría motivar de alguna forma. Si sus ingresos son bajos, me podría generar una motivación para decir, tal vez esta no es la carrera que tal cosa, ¿cierto? Tal vez necesito más esfuerzo porque si a cierta edad yo tengo tantos ingresos, es decir, que mi esfuerzo a hoy académicamente o intelectual o en temas de habilidades no blandas, pues debería ser mayor, porque quisiera tantos ingresos y demás. Muy bien.
Bueno, yo te podría dar cualquier cifra, ¿no? Yo te podría dar cualquier cifra, pero lo que te puedo decir es que financieramente soy muy feliz y soy libre financieramente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando somos libres financieramente es que yo puedo estar aquí hablando con ustedes tranquilamente, pero no necesito de cierto esfuerzo para tener ingresos, ¿cierto? De mi tiempo propiamente para tener ingresos. ¿Esto qué me lo da? Inversiones o diferentes fuentes de ingreso, ¿sí? Entonces, para tu tranquilidad y para la para tu tranquilidad es libertad financiera, es tener un beneficio financiero, ¿listo? Libertad financiera. Ahora, si hablamos de ingresos de una persona natural que es por un ingreso como empleado, ¿cierto? Como empleado, hay límites. ¿Yo qué ingreso podría tener? Tan solo mi salario. ¿Listo? Si esa es tu curiosidad, cuando somos empresarios o emprendedores, bueno, la ideal es de emprendedor pasar a empresario. Cuando somos empresarios, pues nuestros ingresos son ilimitados. Esa es la gran ventaja, ¿sí? Entonces no hay como un básico o un limitante para ese tipo de ingresos. Entonces, si tu curiosidad o la curiosidad de todos que sería fascinante, que es buscar, bueno, ¿con cuántos ingresos yo me sentiría muy bien o lograría tener tranquilidad financiera o libertad financiera? ¿Listo? Entonces, si me voy por un salario fijo normal, si me voy por salarios variables, si me voy por diferentes fuentes de ingreso, ¿sí? O si nací, me gusta, quiero abordar un tema empresarial, que claro, tendría un tema de ingresos adicionales, digamos, sin ningún tipo de límite, pero nos enfrentamos también a otro tipo de situaciones, ¿no? Que nos iríamos como en temas de dificultades en crecimiento, bueno, todo lo que conlleva llevar un emprendimiento o una empresa. Pero no es nada diferente a lo que ustedes pueden ver en casa, esas dificultades de la luz subió, ahora el agua, no sé, es más costosa, ya no hay subsidio de tal cosa, resulta que el gas ahora como nos toca importarlo, entonces va a incrementar, y entonces nos debemos preparar para ello y empezamos otros desafíos. Cuando pensamos que 2 personas en casa estaban aportando ingresos, pues uno de estos, digamos, de esta fuente se perdió, que entramos en crisis y en situación. Eso nos enfrentamos tanto en temas empresariales. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas así como que digan, bueno, digamos, tú en el ejercicio, digamos en temas de propósito, ya te queda un poco más claro como cuál es tu propósito de vida y demás? Listo. Entonces, afina un poco ese más o menos, ¿listo? Para que sea más firme lo que quieres. Átalo como a a varias metas, digamos, o varios sueños y demás, y eso en función a finanzas. Aplica los 4 pasos que vimos hoy, señora. Listo, súper. Interesante. Cuando asesoro emprendedores, pues hay como ese primer temor de hacerlo, ¿sí? Entonces, mi primer mensaje es, háganlo. A veces nos cohibimos con que hasta que tenga muchas cosas listas, ¿sí? Hasta que esté preparado tal cosa, hasta que tenga la imagen, hasta... No, láncense que en el camino van ajustando lo demás, ¿listo? En función a que esos bajones que tienes de ingresos y que al final me toca invertir más, y, ¿cierto? Ahí lo que nosotros utilizamos y que sería el ideal, pues es un plan.
tienes que hacer el plan de tu negocio. ¿Listo? Es teoría, pero al aplicarlo, ¿qué implica el plan? Que tú debes de saber presupuesto, cuánto voy a destinar y en cuánto tiempo voy a tardar para recuperar eso. Si es inmediato, si es no, ¿sí? Y ahí entonces tus bajones financieros, digamos, van a ser más conscientes porque tú ya vas a saber que vas a tardar 5 meses en realmente llegar a un punto de equilibrio y luego a unas ganancias, ¿sí? Cuando somos emprendedores, no arrancamos así como tan, digamos, de una empezar a ganar utilidades, rendimientos, no, vamos a tener bajones. Y eso es natural porque la economía es cíclica, ¿sí? No siempre la economía estamos bien, 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 no, tenemos bajones. Eso ocurre en el negocio también, ¿listo? Entonces tú te preparas para esas situaciones, pero como ya lo estás haciendo, ¿qué hago? ¿Sí? Cuando ya lo estás haciendo, entonces tienes que estarte midiendo. ¿Por qué? Porque ahí puedes tomar decisiones. Si el negocio está funcionando bajo la estrategia que estás utilizando o por lo contrario, debes cambiar de estrategia. A veces es cambiar de estrategia, más no de negocio, más no de producto, ¿sí? Sino es la estrategia. Esta estrategia no me está funcionando. Pero esa decisión la tienes que tomar rápido porque vienes perdiendo un mes y si te esperas 2, 3, ¿cierto? Pero si ya en el primer mes te diste cuenta que no funcionó, ya el segundo lo modificas y tal vez la pérdida va a ser menor y empiezas a recuperar. O no importa, sigues ensayando, ese tampoco funcionó, entonces tienes que cambiar, ¿sí? ¿Qué ayuda mucho? La crítica. Ayuda mucho entender el mercado. ¿Por qué será que no están volviendo a comprar o por qué será que no están regresando? Esa crítica hay que entenderla porque te va a ayudar a tomar decisiones y a cambiar. El tema financiero, ¿hasta qué punto voy a invertir? ¿Hasta qué punto voy a utilizar, digamos, mi propio capital? ¿Cierto? Si lo hiciste antes la preparación, debiste haber entendido a ver si utilizas tu capital o utilizas, digamos, un apalancamiento de un crédito, ¿bajo qué? O una sociedad. Entonces, creas socios que te aporten, ¿sí? Capital o no. Hay muchos recursos del Estado para el tema de emprendimiento, si sean unas ideas, digamos, la idea es muy grande, pero uno arranca siempre con pequeños pasos, ¿sí? Pero la idea es muy importante. No cualquiera tiene una idea de emprendimiento. Entonces, súper. Sigue aterrizando, sigue tomando decisiones, evalúa. Si estás ganando, si estás perdiendo, ¿qué está sucediendo? ¿Listo? Y en esa evaluación es lo que te va a ayudar a tomar decisiones. Y cuando ya llegue un punto en que pues llevas 6 meses y solo ha sido pérdida y pérdida, pues bueno, podrías tomar decisión. Si es el sueño de tu vida y es el propósito de, pues pase lo que pase, uno sigue avanzando, sigue avanzando. Yo llevo 7 años avanzando, ¿cierto? Seguramente el primer año no es que haya sido inmediatamente exitosa. ¿M? Entonces, ¿te respondí? Bien, listo. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda adicional? Listo, perfecto. En línea, creería que, ¿no? Podrían ahí hablar sin problema. Listo. Bueno, nuevamente, pues para mí ha sido un gusto acompañarlos hoy. Espero que se hayan quedado con información valiosa, tomen lo que hayan considerado muy bien, compartan en casa. A nosotros nos encuentran por página web como adux.com.co y en nuestras redes también como adux.consultores. Ahí encontrarán nuevos tips y nuevas actividades que estaremos realizando y pues bueno, para que estén aún más informados. Muchas gracias. Bueno, chicos, les damos las gracias a Ángela, al equipo y para las personas que estaban conectadas también muchas gracias. Vamos a desconectarnos.